Bueno, y vamos a hablar del nuevo mensaje del profeta Ageo. Este es el segundo profeta que participa en esta época del primer retorno a la tierra de Israel. Debemos recordar que había recibido por instrucción del rey Darío que todo el pueblo regresara y reconstruyera su templo y adorara a su Dios. Y podríamos decir que este profeta precisamente es el profeta de la reconstrucción, el que lleva el mensaje de parte del Señor para hablarle a la gente de que tienen que reconstruir el templo del Señor. Creo que todos necesitamos un tiempo para reconstruir también nuestras vidas. Y esto es lo importante de este libro de Ageo. Es un libro corto, podríamos decir así. Son 4 capítulos que vamos a verlos el día de hoy. Por eso se consideran profetas menores, no por menor de importancia, sino porque fueron cortos sus mensajes. Y este básicamente son 4 mensajes que el Señor da a través de este hombre, Ageo, que significa básicamente carnaval o fiesta o festín. Eso es su nombre, lo que traduce su nombre. Vamos a mirar el primer mensaje de los 4 que el Señor dio a través de este hombre. Dice Ageo 1:1 y nos ubica en el momento exacto del mensaje. Dice el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Entonces nos ubica precisamente el segundo año del rey Darío, es el primer año del retorno, están ya ocupando nuevamente la tierra de Israel y como gobernador está Zorobabel y como sumo sacerdote eh, Josué, básicamente es lo que nos dice la palabra. Pero en Ageo 1:6 nos dice, reflexionen sobre su proceder. Y esto nos hace pensar qué es lo que estamos haciendo, que tenemos que hacer un alto en el camino y nos pone a reflexionar lo que el Señor manda. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Y podríamos decir que este es si uno leyera en forma separada este versículo, pareciera que fuera la situación de mucha gente el día de hoy. Empleados que simplemente trabajan y como que ve que no les queda absolutamente nada, que todo se va, que todo no alcanza a llegar al día 30, nada rinde. Y nos habla de un pueblo precisamente que está en una situación de poca efectividad en su trabajo. Creo que todos anhelamos que el fruto de nuestro trabajo se vea, que pueda uno vivir tranquilo, en paz, que pueda acumular y crecer, se puede decir, económicamente en algunas áreas. Pero el Señor les dice, mire, reflexionen, hagan un alto en el camino. Todo lo que ustedes se matan trabajando, todo su esfuerzo, no se ven absolutamente nada. Todo se va por saco roto, entre más trabajan, más se va el dinero, más se van los recursos y no les queda absolutamente al final de la jornada. Con nada se satisfacen por más que coman, por más que beban. Y como digo, esto es una situación que creo que mucha gente vive en varias etapas de su vida. Y a veces, desafortunadamente, en toda su vida, a gente le pasa eso. Así que el Señor les muestra en qué situación está su pueblo. Pueblo que acaba de llegar del exilio, que llegan supuestamente entusiasmados y hacen sus esfuerzos, pero nada, no se les ve los frutos. Es un pueblo que a pesar de su actividad, la productividad es nula. Y en el versículo 9 les dice, ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. Y aquí entra como Dios protagonista. Es interesante ver esto, como dice, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero al final yo desaparezco todo si quiero. O
sea, yo estoy en control de esas cosas. Si quiero que esto se multiplique, que sobreabunde, que vean el fruto de su trabajo, también lo puedo hacer. Pero en este caso yo me encargo que todo se vaya como un soplo. Y es, creo que es interesante y bueno que nosotros reflexionemos de eso cuando hay escasez. ¿Por qué el Señor de pronto no permite que se vea más el fruto de nuestro trabajo? ¿O por qué más bien ocasiona que todo se vaya y que no veamos que nada rinda? Y creo que es un buen momento para uno reflexionar qué está pasando, qué es lo que le disgusta a Dios, qué le molesta, porque Él no quiere que uno esté en esa situación, pero siempre todo lo utiliza para que cambiemos el rumbo de nuestra vida, cambiemos nuestro comportamiento, nuestra actitud hacia la vida. Así que Él está al final en todo y Él dice, yo lo disipo de un soplo. Así de la noche a la mañana las cosas se van. Así que tenemos que tener claro en eso. Dice el versículo 11 y 12. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres y sobre toda la obra de sus manos. Y cómo me encantaría que este versículo lo vieran los ecologistas hoy en día, que tanto se preocupan por tener supuestamente el mundo estable o productivo, cuando al final el que tiene el dominio de todo y el dueño del mundo es el Señor. No hay forma de que uno pueda intervenir en absolutamente nada. Y si intervenimos es por nuestro pecado, porque al final Él dice, por su culpa de ustedes, dice, yo hice venir tal cosa. Pero al final la culpa la tenemos nosotros no porque no barremos el planeta, sino por nuestros pecados. Hemos visto a través de toda la escritura que nuestro comportamiento afecta a la tierra. Si el pueblo es obediente al Señor y hace lo que Dios manda, la tierra siempre va a ser productiva y Dios quiere que haya bendición física, material y de naturaleza sobre nuestras vidas. Pero cuando nosotros desobedecemos a Dios, todo se daña. No importa que ahorremos agua, no importa que plantemos árboles, al final nada produce, nada se da, no hay alimento suficiente, siempre va a haber escasez. Así que hay un asunto espiritual que afecta la vida natural. Y eso es interesante que lo veamos, como lo dice, por culpa de ustedes están a como están, porque yo hice que esto sucediera. Y uno dice, ¿y por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué suceden estas cosas en nuestra vida? ¿Por qué le sucedió esto al pueblo de Israel? ¿Por qué tenían, después de haber estado en el exilio tantos años, llegan a su tierra prometida nuevamente? Uno esperaría que todo Dios le facilitara, pero ellos desafortunadamente tomaron mala actitud y una desobediencia a lo que tenían que hacer. Ellos tenían que llegar y reconstruir la casa del Señor, el templo del Señor, como prioridad sobre sus vidas. Entonces el Señor les hace un diagnóstico. Primero les dice, ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? ¿Y a qué se refiere esta casa? Era su propio templo. La gente se preocupaba más en lo personal que darle las cosas a Dios. Y creo que es algo que tenemos también que evaluar nosotros si estamos haciendo lo mismo. El Señor queda en segundo plano, nuestra prioridad es lo nuestro, mirar nuestro bienestar material, físico, y nos preocupamos más por lo nuestro que por lo de Dios. Eso es lo que está el Señor diciéndoles. ¿Por qué está esta situación así? ¿Por qué no les rinde? Porque ustedes están pensando en satisfacer sus necesidades en vez de agradar a Dios, de ofrendar a Dios, de agradecerle a Dios. Así que le dice, ¿acaso es el momento apropiado para esto? Cuando yo los traje con la instrucción y con el mandato del rey Darío, yo puse eso en el corazón del rey Darío, que vinieran a reconstruir el templo como prioridad. El templo era el lugar que mostraba la presencia de Dios. Era lo que representaba que Dios estaba en medio de ellos y que ellos cumplirían sus promesas, sus ofrendas, sus sacrificios para, para tapar sus pecados. Podríamos de pronto hacerlo reflexionar a cada quien
Ahí era el sitio donde tenían que arrepentirse de pagar por lo que habían hecho y ellos lo dejaron para un segundo plano. Primero pensemos en lo material, en darle gusto a mi señora, a mis hijos, a que estén cómodos antes que al Señor. Así que Él les dice, ¿es justo esto? Que ustedes residan en casas lujosas mientras esta casa está en ruinas. Muy contrario a la actitud y al pensamiento de David. Así, David decía, no puede ser que yo viva en lugares llenos de mármol, de piedras preciosas, que tenga un palacio y que el Señor esté en una carpa. No es factible, hay que hacer un lugar proporcional, podríamos decirlo, que sea muy distinto, que sea más lujoso, que sea más decorado todo para el Señor que donde yo viva. Así que vemos dos posiciones completamente diferentes. El rey David quería darle todo al Señor, mientras este pueblo quería darse las cosas para sí mismo y dejarle lo segundo a Dios. Y así no funcionan las cosas nunca. Por eso en el versículo 2 decía, así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Entonces, ¿cuándo era el momento apropiado? ¿Cuál era la excusa que teníamos, como decíamos estos días, hablando de las excusas? Las personas se pierden, se alejan de Dios siempre por una excusa. Rechazan la invitación de Dios por una excusa. No, que todavía no es el momento apropiado, no tengo tiempo, estoy ocupado, tengo cosas por hacer. Son poner las prioridades personales por encima de las cosas de Dios. Y así las cosas definitivamente no funcionan. Y esto fue lo que el profeta le dijo. Primero tienen que evaluarse, si quieren reconstruir sus vidas, tienen que empezar a reconstruir las cosas del Señor antes que sus propias vidas. Y en el versículo 9 le dice, ¿por qué? Él mismo da la respuesta al porqué de estas cosas. Porque mi casa está en ruina mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Y creo que todavía sigue pasando eso. Creo que vivimos más preocupados por nosotros que por las cosas de Dios. Y es algo que debemos que reflexionar y ponerlo en la balanza adecuada. Siempre, siempre le damos la prioridad, lo mejor a Dios. Él siempre va a dar lo mejor para nosotros. Así que siempre Él trata el corazón humano por sobre todas las cosas. Él busca es tratarnos a nosotros. Él no necesita templo, no necesita lujos, no necesita el oro, no necesita la plata, no necesita absolutamente nada, así como veíamos ahorita cuando venían, decíamos de los españoles que venían a América con ansias de oro. El Señor no necesita oro, Él es el dueño absolutamente de todo y no busca nada para sí mismo, pero quiere que nosotros definitivamente lo pongamos a Él de primeras y le busquemos lo mejor para Él. Cuando tengamos el corazón con esa actitud, Él bendice a todo el que se comporta de esa manera. Versículo 12 y 15 termina diciendo, Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor, su Dios. Aceptaron las palabras del profeta Geo, a quien el Señor, su Dios, había enviado. Y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, yo el Señor lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo que vinieron y empezaron a trabajar la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Como vemos, pasaron más de 6 meses donde nadie hacía absolutamente nada, todo el mundo se preocupaba por lo suyo. Y estas palabras de todos modos hicieron reflexionar al pueblo. La gente tuvo temor de Dios, creyó la palabra del Señor y empezaban a decir, bueno, organicémonos y ahora vamos a poner prioridad porque nada hacemos con trabajar, trabajar y no ver nada del fruto del trabajo. Así que el primer mensaje fue este.
reflexionen, pongan las cosas en orden, establezcan la prioridad del Señor por encima de las demás prioridades y empiecen a trabajar. Y así lo hizo este pueblo, aceptó las palabras del Señor, tuvo temor de Dios, fueron obedientes y empezaron a reconstruir el templo del Señor. Vamos al segundo mensaje, que básicamente viene un mes después de este, y enseguida el Señor empieza a dar instrucciones también al respecto. El capítulo 2 de Ageo dice en versículo 1, el día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Eso nos dice que fue un mes exactamente igual después del primero. Fue rápidamente el segundo mensaje que el Señor dio al pueblo. Pregunta a Zorobabel, al gobernador hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Pues ahora, ánimo, Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo, Josué, hijo de Josadac. Tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Y tenemos que ponernos en la situación de esta gente, la gente que alcanzó a conocer el primer templo. Esto no tenía ni sombra de lo que había sido el primer templo hecho por David, con todo su esplendor. Como decíamos, todo era de oro, todo era grandioso, fue la época más gloriosa del pueblo de Israel. Aquí llegan estos hombres después de un exilio de 70 años, como vemos, preocupados por poner cómodo a su familia, y el Señor le dice, no, pongan a construir mi templo. Y empiezan a construir el templo, pero a medida que avanzan, pues saben que no hay recursos, que no hay cosas buenas, hermosas para hacer el templo, no hay ni la madera, ni el oro, ni bronce, nada de lo que pronto tenía el primer templo. Y rápidamente la gente se empieza a desanimar. Como dice, los que conocieron el anterior templo, pues dice, esto no va a ser absolutamente nada parecido a lo que tuvimos anteriormente. Y siempre el ser humano trata de buscar el pasado. Siempre el pasado fue mejor, siempre las cosas anteriores eran mejores, cada vez vamos de mal en peor. Y el Señor se encarga de animarlos. Y es bello como el Señor conoce el corazón humano, sabe lo que piensan, las dudas que entran, el desánimo que se apodera de la gente. Y cuando entra el desánimo, todo se va al traste. Es difícil como líder mantener la gente animada, buscando un objetivo de algo grandioso, cuando ellos saben que no se va a parecer en absolutamente nada a lo que había antes. Entonces el Señor se encarga de animar a su pueblo, tanto a los líderes, tanto civiles como religiosos, para que animen al resto del pueblo, y él mismo anima al pueblo. ¿Por qué sucede esto? Le dice, ¿por qué el desánimo? ¿Por qué están frenados otra vez rápidamente? El versículo 5 le dice, mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Y el Señor está confirmando cuál es el motivo por el cual deben estar animados. Lo importante era la presencia de Dios en el templo. Y el Señor dice, yo sigo estando con ustedes. Así como ustedes tenían la fecha tan presente de, de recordar siempre el tabernáculo del Señor, las fiestas solemnes, el recordar la Pascua cuando salieron de Egipto con todas estas cosas maravillosas. Dios seguía siendo el mismo. Dios seguía estando pendiente de su pueblo. Dios era el mismo que los guiaba, el mismo que tenía control absolutamente de todo. Así que lo importante era la presencia de Dios. Lo importante no eran los recursos, no era el oro, no era la madera, no eran los cimientos.
Lo importante era que allí iba a estar la presencia de Dios nuevamente. Dios no estaba preocupado si tenía tantas toneladas de oro o tantas de plata. Lo importante era el corazón, la disposición del ser humano de agradar al Señor. Y Él dice, yo voy a estar con ustedes porque yo establecí un pacto, no porque ustedes lo que hagan o dejen de hacer van a condicionar mi presencia en ese lugar. Yo lo decidí así, así que ánimo, que lo importante es que yo esté ahí. Versículo 9 dice, el esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso, y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Yo voy a ser el shalom de este lugar. Yo voy a hacer esto mucho más grandioso porque voy a estar ahí. Y a veces se nos olvida eso. A veces nos preocupamos por las cosas materiales, por agradar con cosas físicas y nos olvidamos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y lo importante es la presencia de Él, que es el que nos da el shalom, la paz en todos los aspectos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que Dios prometía y simplemente quería la actitud del corazón de la gente, que se enfocaran en Él y que lo hicieran con el ánimo correcto, con la actitud correcta, la obra que estaban haciendo, con la esperanza de que ahí iba a evitar el Señor y era lo más importante que podía suceder en sus vidas. El versículo 7 decía, haré temblar a todas las naciones y sus riquezas llegarán aquí y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Como vemos, Él tiene el control absolutamente de todo. No se preocupen por las cosas materiales, que si yo quiero le quito todas las riquezas a todas las demás naciones y se las entrego a ustedes para que me las ofrenden a mí. Básicamente lo que le está diciendo. Pero lo importante es que yo esté en medio de ustedes y que la gente entienda que en ese lugar van a encontrarme, van a encontrar conmigo, van a tener comunión conmigo. Colosenses 2:3 dice, quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Aquí, así conocerán el misterio de Dios, es decir, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué más podemos anhelar? Como dice, toda la sabiduría, todo el conocimiento, todo el esplendor de esto es mucho mayor que simplemente las cosas materiales. ¿Para qué sirve el oro sin sabiduría? ¿Para qué sirve la plata sin el conocimiento? Dios dice por muchas maneras, en muchos proverbios, en muchos salmos, que el conocimiento y la sabiduría son mucho más preciosas, es mucho más valor que cualquier cosa material y todo está en su plenitud en la presencia de Cristo. Así que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, todo nos dice, mientras ustedes tengan a Cristo en sus vidas, son los hombres más millonarios del mundo. No hay nada que se compare con esto. Así que les decía, ánimo, esfuércense, no se preocupen por las cosas materiales. Mientras yo estén ahí, va a estar cubierto absolutamente todo. En Juan 1:14 decía, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que no hay mayor gloria que la gloria de Cristo, que es la que habita en nuestras vidas. Así que tenemos que poner como prioridad esa relación con Él, esa presencia en nuestra vida que sobrepasa cualquier riqueza que el mundo pueda ofrecer. Juan 2:19 dice, destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús. ¿Qué paga una resurrección? ¿Quién pudiera dar todo lo que el hombre más rico del mundo quisieran dar todo, absolutamente todas sus posesiones con tal de resucitar de pronto a un hijo o un ser querido y no lo pueden hacer?
Así que la resurrección lo vale absolutamente todo. Jesús demostró que Él tiene dominio sobre la muerte, que Él es vida eterna y que no hay tesoro en la tierra que se compare con su valor. Así que como vemos, Él es el dueño de todo, Él es el que está en disposición de levantar un templo físico, si que lo quisiera, pero dice lo importante es que Él es el templo y en Él habitamos y eso es el mayor valor que podemos tener. Entonces, este era el propósito del segundo mensaje, era animar al pueblo, que se centraran en la presencia del Señor, así como nosotros lo tenemos que hacer con la presencia de Cristo en nuestra vida, animarnos a que si Él está con nosotros, no hay nada que se pueda interponer o enfrentar en nuestras vidas. Vamos al tercer mensaje, que básicamente viene 2 meses después. Y el Señor rápido, en poco tiempo está dando instrucciones, en poco tiempo está casi que en forma intensiva, está hablando a su pueblo, a este pueblo que recién ha llegado nuevamente a la tierra prometida. Dice el versículo 10 del capítulo 2: el día 24 del mes noveno del segundo año de Darío vino palabra del Señor al profeta Ageo. Versículo 16, 17 dice: cómo les iba cuando alguien se acercaba a un montón de grano esperando encontrar 20 medidas? Solo hallaba 10. Y si se iba al lagar esperando sacar 50 medidas de la arteza del mosto, solo sacaba 20. Herí sus campos con quemazón y con plaga y con granizo, toda obra de sus manos, pero ustedes no se volvieron a mí. Bueno, acabamos de ver todo lo que produce la quemazón de las tierras del monte. Y el Señor hizo exactamente lo mismo, no solamente con fuego, sino con granizo, con plagas. Se encargaba de que las cosas que la gente cultivaba, que la gente producía, no dieran ningún fruto. Y a pesar de eso, la gente buscaba mil explicaciones y no se volcaba al Señor a ver qué es lo que está pasando, por qué no se rendían ante el Señor y lo consultaban a ver qué es lo que Él quería con todo esto. Como siempre a veces pasa, nos ponemos a enfocarnos en el problema, por qué, en vez de pensar el para qué el Señor ha permitido estas cosas. Y es lo que le está básicamente diciendo a su pueblo. En el versículo 14 les dice: así es este pueblo, así es para mí esta nación, afirma el Señor. Así es cualquier obra de sus manos, y aún lo que allí ofrecen es inmundo. Y aquí nos confronta a la clase sacerdotal. Sus vestidos que representaban la pureza estaban sucios, y les decía: mientras haya pecado en su vida, mientras no haya, busquen la santidad, las cosas no funcionan. Esfuércense, sacrifíquense, hagan lo que quieran. Si no hay pureza en sus corazones, las cosas definitivamente terminan mal. No va a haber ninguna producción de nada. No van a ser bendecidos en nada mientras ustedes estén inmundos, estén contaminados con el mundo. Básicamente, era el mensaje que le estaba haciendo, les daba el diagnóstico, les daba la solución. En versículo 19 les dice: ¿queda todavía alguna semilla en el granero? ¿Todavía no producen nada la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo? Pues a partir de hoy yo los bendeciré. El Señor puede producir de donde no hay nada, de donde aparentemente todo está muerto. Como hemos dicho, la semilla está trabajando por debajo de la tierra. Uno puede ver un terreno seco, pero el Señor sabe lo que está pasando por debajo. Y si la gente en su interior, si limpia su ser, si se purifica, si abona su vida a la palabra del Señor, el Señor le dice: hoy mismo puedo empezar a dar fruto en tu vida. Y es lo que le está diciendo al pueblo: si ustedes reconocen y sacan todas las impurezas de su vida, como ellos, si labran la tierra y sacan todo lo que hace daño, yo estoy hoy mismo trabajando en esa semilla que planté para que dé fruto abundante. Así que ese era el mensaje que les dicen: revisen sus impurezas, revisen lo que intoxica, lo que hace daño para sus vidas,
sáquenlo de sus vidas y yo hoy mismo los bendeciré y les empezaré a dar fruto. Así que esto era parte del proceso que el Señor tenía que hacer con su pueblo antes de entrar al cuarto mensaje. El cuarto mensaje lo da el mismo día el tercer mensaje. Y interesante ver esto, esta secuencia, cómo lo hace en forma intensiva. Hay que hacer reaccionar al pueblo rápidamente para que se cumpla el objetivo y el propósito para el cual fue llevado a esta tierra. Egeo 2:20 dice, el día 24 del mismo mes vino por segunda vez palabra del Señor a Ageo. Así que fue el mismo día que dio la primera, el mismo día Él les da este último mensaje. Di a Zorobabel, gobernante de Judá, yo estoy por estremecer los cielos y la tierra. Volcaré los tronos reales y haré pedazos el poderío de los reinos del mundo. Volcaré los carros con sus conductores y caerán caballos y jinetes, y estos se matarán a espada unos a otros. Así que le dice, como dice, la batalla está ganada, yo puedo acabar con los enemigos, yo puedo confundirlos, yo puedo distraerlos, puedo hacer lo que quiera con ellos y puedo hacer pedazos todas las potencias del mundo y me concentro en ustedes. Yo tengo una promesa con ustedes, ustedes son mi pueblo, ustedes son mi nación y no importa los imperios que se vean tan grandes alrededor de ustedes. Como hemos visto, estaba el imperio egipcio, que fue muy grande hasta la fecha. Sí, seguimos viendo su grandeza. Está el, el imperio babilónico, que fue extremadamente rico. El imperio medo-persa, que fue grandioso por la cantidad de sus ejércitos, de sus obras, de su tecnología. Vemos el imperio griego, lo rápido que se que se tomaron todo Europa y Asia y parte de África. Pero el Señor dice, yo deshago completamente cualquier poderío del hombre y ustedes verán que yo tengo el control sobre sus vidas y quiero bendecirlos. Dice el versículo 23, en aquel día afirma el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor, y te haré semejante a un anillo de sellar porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Y vi una palabra especial sobre Zorobabel, que fue un hombre ejemplar en muchos aspectos. Dios lo escogió como una figura de Cristo en el Antiguo Testamento, en el sentido de que él tenía respaldo, la bendición de parte del Dios Todopoderoso para ser un ejemplo para su pueblo. Y cuando le habla precisamente que es como un anillo de sellar, es que él reafirma el pacto, de que no hay nada que lo pueda cambiar el rumbo de las cosas. Dios lo ha estipulado así, y si lo estipuló, así lo cumple. Así que la promesa de Dios estaba completamente viva y no iba a permitir que por nada se fuera a tergiversar, a dañar o a contaminar de eso. Y esos son los pactos que hace el Señor. Siempre los pactos del Señor se sellan, así como hemos visto todo el tema del pacto que siempre se sella con un sello de sangre. Hemos visto en el matrimonio lo que significa el himen, que también es ese sello que el Señor puso ahí para que se sellen las relaciones en la pareja. Así todos los tratos que el Señor ha tenido con el hombre los sella con un pacto que no se puede violar ni alterar, porque Él confirma de que Él está en control de todas las cosas y lo que Él dice ha de suceder. Mateo 28:18 nos dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Cuando Jesús decía esto, era que Él estaba en control de absolutamente todo, que Él era el centro de todo y que las cosas se daban porque se daban, se hacían porque se hacían. No hay forma de que el enemigo pueda alterar esto, no importa que el hombre quisiera distraerse al final en sus propios intereses, en su mundo, o que dejara que el mundo lo desanimara. El Señor al final hace lo que quiera, como quiera y cuando quiera.
Y esto es lo que básicamente le está diciendo en el cuarto mensaje. El templo se va a realizar, hagan ustedes lo que hagan, yo he determinado que así sea. Y yo soy el centro de absolutamente todo, el que tengo el control de absolutamente todo. Por eso terminamos en el Apocalipsis, los últimos versículos que existen en la palabra del Señor. Dice, no vi ningún templo en la ciudad porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. No necesitamos de nada más, no hay mediación alguna entre Dios y el hombre, sino solamente su Hijo. Y como dice, no vamos a necesitar templo cuando estamos en su presencia, no necesitamos un lugar físico. Lo importante es la relación personal con Él. Y eso es lo que el Señor termina diciendo. Ya no va a haber un lugar donde nos encontremos, sino que yo voy a habitar en ustedes, yo voy a ser su templo. Y es lo que desde ya nos enseña y nos ha hablado a través de su historia, de que no le importa el lugar, no importa las circunstancias, mientras Él habite en nosotros, tenemos todas las bendiciones que necesitamos, todo lo tenemos cubierto si estamos en Él. Así que, como dice aquí, Él pone un sello sobre los hombres que deseen entregar sus vidas a Él, que deseen servirle, que lo pongan como prioridad en sus vidas. Él pone un sello de compromiso, de pacto, para que las bendiciones siempre lleguen a nuestras vidas si cumplimos su palabra.